Pues muchas gracias por acceder a esta entrevista. Nada, primero de todo me presento. Mi nombre es Bruno Xila Guardans y estoy en el segundo año estudiando un doble grado de Publicidad, Marketing y Comunicación Audiovisual. Y nada, un poco la entrevista es para saber un poco más sobre la profesión del creativo publicitario y también pues su recorrido, tu recorrido en esta. Primero de todo, quería preguntarte, pues, ¿qué habilidades o aptitudes consideras esenciales en la profesión y que quizás quedan obviadas o relegadas a un segundo plano cuando se hace referencia a esta? Vale. A ver, por encima de todo, siempre planteo que hay como dos, no sé si son habilidades o son dos características. La primera es la curiosidad, te diría que enfermiza. Es decir, casi te diría que la necesidad vital de saber un poco de todo, ¿no? De meterte en cualquier lío. Sí. De que todo te interese, es decir, que tengas la sensación, yo siempre lo ejemplifico, ¿sabes? Cuando vas por una carretera y de pronto estás yendo a un sitio y aparece una carreterita pequeña que pone Villa Pérez, 7 kilómetros, y dices, hostia, tendría que ir aquí a ver qué coño es esto de Villa Pérez. Bueno, pues este punto de ser un curioso patológico creo que es bastante necesario. Luego, por otro lado, sentido común, en el sentido de que hay que entender que lo que nosotros hacemos es vender. Es verdad que siempre hablamos de creatividad y nos llamamos directores creativos, somos creativos publicitarios, y hasta en el diccionario de la academia, cuando hablan de creativo hablan de un señor que se dedica a la publicidad, pero bueno, la creatividad es bastante común, lo utiliza todo el mundo. Nosotros la usamos para vender, entonces hay un punto de sentido común en el sentido de lo que te piden. O sea, te piden que hagas un anuncio, te piden que hagas una campaña, te piden que hagas cualquier cosa para que la gente compre algo. Por tanto, hay que saber bajar a la tierra, hay que tener un poco el lenguaje de cuando le intentas convencer a un amigo en un bar de que has visto una serie cojonuda, la tiene que ver, o de que hay un libro estupendo que se tiene que leer. Ese lenguaje es un poco el que hay que usar. Por tanto, bastante terrícola de alguna manera. Y luego, no sé si luego me lo vas a preguntar, supongo que sí, pero a lo mejor me adelanto. Cuando me preguntan qué hay que estudiar para hacer publicidad, yo siempre digo que la carrera no, y siento haber llegado tarde en tu caso, pero me parece que es importante estudiar algo de humanidades, en el sentido, tiene que ver con la curiosidad, en el sentido de expandir, digamos, tu curiosidad. Es decir, las humanidades, la que te resulte más interesante, la geografía o la historia o la literatura o la historia del arte, en general lo que tienden a hacer es a mostrarte el mundo en su amplitud, en los grandes temas, las grandes pasiones humanas, las grandes, digamos, disciplinas de la humanidad, las grandes trayectorias, y eso te permite, que creo que es la esencia de la creatividad, te permite conectar cosas que están distantes unas de otras, ¿no? Sí, y si tienes una visión un poquito más de mapa, un poquito más Google Maps, un poquito más periférica de la realidad, es más fácil que conectes, que estás intentando vender una leche y estás concentrado en la leche y de pronto conectas con que resulta que la Vía Láctea se llama Vía Láctea, entonces de pronto eso te hace sentir que hay algo por ahí. Y, pues, ese tipo de visión global, de visión en perspectiva, de visión general, que es lo que antes llamábamos cultura general. Ahora no sé si eso se utiliza o no, pero es un poco eso, ¿no? Okay. Yo diría que con un poco de eso y una habilidad comunicativa, sea cual sea, que seas capaz de contar en vídeo, que seas capaz de hacer fotos, que seas capaz de escribir, que seas capaz de, digamos, de expresar al resto de la humanidad alguna cosa en algún lenguaje, con eso yo creo que funcionas. Quería preguntarle, con la aparición de Internet y el mundo digital, que claro, supuso pues una ruptura en el modelo tradicional de la publicidad, quería preguntarle si cree que la publicidad pues está en decadencia o está mutando y en esencia, ¿cómo ve el futuro de la publicidad? Hostia, no lo sé. Quiero decir que es una pregunta que ya me gustaría saber responder, pero ¿la publicidad está en decadencia? Hay un tipo de publicidad que sí. Es decir, vamos a ver, por simplificar mucho, lo que ha ocurrido con Internet es fundamentalmente que ha fragmentado la audiencia. Es decir, la publicidad depende de llegar a audiencias. Durante muchísimos años, durante décadas, las audiencias estaban concentradas básicamente en la tele y en lo que llamamos, digamos, los medios masivos, ¿no? Pues los periódicos también, que tenían su influencia, las revistas, pero sobre todo la televisión. Si uno invertía en televisión, prácticamente todo el mundo le veía.
Internet vino a romper, digamos, a fragmentar esa audiencia cautiva que teníamos en la tele. Y de pronto hoy, bueno, en la tele sigue mucha gente, pero mucha menos. Hoy piensa que un canal, un programa que tiene mucha audiencia, pues tiene un 10, un 11, un 12, un 13% de audiencia. En algunos casos muy exagerados tiene el 20%. Claro, el 80% de la audiencia, ¿dónde está? En millones de sitios. Redes sociales, streaming, plataformas, donde le da la gana. Entonces, efectivamente, digamos, lo que entendíamos por publicidad tradicional, que éramos los que nos dedicamos a hacer spots, hoy estamos en decadencia, ¿sí? Digamos, somos menos importantes, hay menos dinero invertido en eso y somos menos influyentes, ¿sí? Por tanto, por ese lado hay una decadencia de un formato que durante muchos años fue el formato rey. En el otro sentido, es decir, en el sentido de que la publicidad se ha fragmentado y se ha convertido en otra cosa, lo que hay es multitud de oportunidades maravillosas. Hoy un publicitario puede trabajar en un programa de televisión, o sea, digamos, la ejecución de una campaña puede ser un programa de televisión, puede ser un documental, puede ser una película, puede ser un cambio de packaging, puede ser crear una tienda diferente, puede ser millones de cosas muy interesantes todas y que te permiten trabajar con talento muy diferenciado. Por tanto, yo te diría, sí hay una cierta decadencia del modelo tradicional de publicidad, no una cierta decadencia, no, una evidente decadencia. Al mismo tiempo hay un lío tremendo que genera una enorme cantidad de oportunidades muy apetitosas, la mayoría de ellas. Un poco lo has comentado, pero en un mundo tan saturado con cantidad de inputs informativos, publicitarios y de todo tipo, ¿cuál es la forma de conseguir que una idea llegue a sus consumidores? E incluso, ¿cómo se hace valer un director creativo? Bueno, yo es que hoy creo que el escenario actual de fragmentación de medios y fragmentación, o sea, la fragmentación de medios, ¿a qué conduce? A una fragmentación de disciplinas, ¿no? De especialidades. Y por tanto a cada vez más especialistas trabajando a la vez en proyectos. Entonces, tengo la sensación de que vivimos una etapa donde el director creativo es más importante que nunca. Director creativo sería, por poner, digamos, una metáfora muy sencilla, pues como un arquitecto o como un director de orquesta, es decir, o como un director de cine. Alguien que es capaz de coordinar a talento muy diverso y llevarlo hacia un mismo lugar, ¿no? Un director creativo de publicidad debería ser capaz de hacer eso, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy el director creativo, entendido como una persona capaz de marcar un rumbo y de hacer que un montón de especialistas diversos trabajen en esa dirección, yo creo que es el trabajo del futuro en la comunicación publicitaria. No estoy seguro de que se entienda todavía, ¿eh? Creo que todavía el director creativo se asocia de una manera demasiado radical a la tele y a la audiencia masiva. Quizás todavía no se ha entendido o todavía no se ha formado, digamos, un director creativo más multidisciplinar, claro, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Quizás digamos es una variante que habría que construir, que habría que formar. También quería preguntar, porque claro, cada vez más encontramos que las marcas apuestan por las experiencias y transmitir sus mensajes a través de ellas. Por eso quería preguntarle si cree que la inversión en publicidad evolucionará hacia la experiencia del consumidor y dejará de lado quizás la herramienta del spot que ha dominado pues en las últimas décadas. Que abandonará la herramienta del spot, sí. Que no la abandonará del todo, también. Es decir, hoy nos encontramos muchas marcas que nos dicen: he intentado alejarme del spot, he ido a redes, he ido a internet, he ido a la radio, he ido tal, y nada me funciona como el spot, y aunque el spot no funcione, sigue funcionando más que las otras cosas. Es decir, el spot es muy difícil que muera. Seguirá viendo, como en Estados Unidos, la Super Bowl, pues seguirá viendo la final de la Champions, y seguirá viendo un programa de televisión que todo el mundo verá, y es decir, seguirá viendo oportunidades en televisión, y es difícil encontrar un medio más perfecto. Pero es verdad que está en decadencia, eso sí. Lo otro, lo que no es televisión, es muy variado. Y es muy difícil saber qué funciona, qué no funciona. Y creo que estamos todavía en una etapa en la que las marcas pretenden estar en todo, que es una cosa que es imposible, y que supongo que iremos hacia una situación en la que las marcas tendrán que empezar a renunciar y, por tanto, a seleccionar y a invertir. Por ejemplo, yo creo que habrá marcas que solo vivirán en la radio, habrá marcas que solo vivirán en Instagram, o sea, que habrá marcas que dedicarán todo su presupuesto a lugares específicos, porque se darán cuenta de que no tienen dinero para todo y que en cambio ahí pues son capaces de concentrar
a una parte de su público. Es muy importante, en esta situación actual, es muy importante conocer a tu público. Es decir, si tú eres capaz... Yo recuerdo que hace 10 o 15 años en una comida comunal que me tocó delante de Loquillo, que es un... Tú no lo debes conocer, pero es un cantante... Es un rockero de los viejos tiempos. El tipo me decía... Vamos a ver, si yo tengo 20.000 fans que yo conozca, digamos. Si yo consigo mantener 20.000 fans y les alimento y me comunico con ellos y tal, yo de eso vivo. Entonces, a las marcas les pasa igual. Es decir, si una marca tiene 100.000 consumidores y los conoce y los trata bien y los cuida y se comunica con ellos, y hoy la tecnología te lo permite, pues hombre, con eso puedes vivir y seguramente nadie te conocerá. Pero tú te estarás en comunicación con la gente a la que le interesas y que te compra, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hemos pasado de una comunicación, digamos, en la que hablábamos a todo el mundo, pero en realidad nos dirigíamos a unos cuantos. O sea, yo, por ejemplo, me he dedicado toda la vida a hacer anuncios de compresas. Que los anuncios de compresas van a un público muy determinado. A mujeres en edad fértil entre los 15 y los 55 o 60 años. Y excluye a mucha gente que está viendo la televisión. Es decir, yo hacía un anuncio de compresas y lo veía un señor que estaba con una cerveza viendo un partido de fútbol y le interrumpía. Entonces me tenía que dirigir a todo el mundo de una manera, digamos, un poco genérica, ¿no? Hoy tengo la posibilidad de hablar directamente a la gente que me interesa. Hoy, por ejemplo, Google o Facebook te permiten segmentar de una manera muy concreta, ¿no? Pues bueno, yo creo que el gran cambio de la publicidad es ese, es decir, que hemos pasado de una publicidad que hablaba a todo el mundo a una publicidad que habla concretamente a la gente a la que quieres hablarle, ¿no? Quería preguntarle también una cosa quizás un poco más personal, que claro, cuando uno crea y proyecta sus ideas, inevitablemente pues muestra una parte pues, de sí mismo, de su interior. Por eso, ¿consideras que hay una parte de ti en cada campaña que realizas? E incluso debería ser así. No, no debería ser así, pero es así. O sea, la pregunta está bien. O sea, supuestamente a nosotros no somos artistas. Es decir, nosotros no nos pagan por crear una obra personal. A nosotros nos pagan por crear la obra de la marca y hablar en nombre de la marca y tratar de conseguir una comunicación entre la marca y el consumidor. Por tanto, nuestro trabajo debería ser diferente en función de cada marca. La realidad es que tenemos estilos. Es decir, que la gente te dice, este anuncio parece tuyo, aunque no sea, ¿no? Es decir, que luego reconocen en ti una manera de hacer las cosas. Y es verdad, en cada campaña tú dejas algo tuyo, algo personal, y es inevitable. Es decir, cuando te piden, oye, hay que vender esta cerveza, tú te pones a pensar en esa cerveza y de pronto te pones a pensar en tu relación con la cerveza y la relación de ti y tus amigos con la cerveza, y acabas trasladando algo que tiene algo de personal, y por tanto te implicas emocionalmente de una manera un tanto enfermiza en lo que piensas y en lo que vendes. Y sí, no solo se produce una identificación persona-marca, sino que se produce también, porque hay que pensar que la mayoría de las campañas son rechazadas, eso es una realidad de nuestro oficio, se produce una frustración constante bastante notable. Es decir, tú has dado algo de ti muy personal, aunque el cliente ni lo sepa, ni lo tenga que aceptar, y cuando te cambian o te rechazan una campaña, hay algo propio que te rompen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dificultad de nuestro trabajo, que inevitablemente te implicas en exceso. Pero, ya te digo, no debería ser así. O sea, nos deberían pagar, y de hecho nos pagan, porque creemos estilos y lenguajes distintos para cada marca, cosa que en realidad no sabemos hacer. Bueno, digamos, lo que hacemos para que eso se acerque más a lo que el cliente quiere es trabajar en equipo. O sea, la publicidad es un trabajo en equipo, y cuanto más variado sea el equipo y cuanto, digamos, más amplio sea, pues más posibilidad tienes de crear estilos distintos. En muchos momentos en esta profesión, pues las ideas tienen un papel fundamental para que los proyectos pues fluyan. Por eso quería preguntarle, en tu carrera, ¿has sentido o incluso sientes cierto miedo por la responsabilidad que conlleva ser una fábrica constante de ideas? Sí, bueno, por un lado responsabilidad, por otro lado la sensación permanente de que una de dos, o que todo lo que has hecho en tu vida ha sido casualidad o un golpe de suerte, o que se te ha acabado ya la inspiración. Sí, eso ocurre. Yo creo que no solo nos ocurre a nosotros, yo creo que ocurre en general. También le debe ocurrir a los abogados o le debe ocurrir a los físicos, ¿no? La sensación de no puedo seguir teniendo tanta suerte, o ya está, hay un día que se te acaban las ideas. Y no, o sea, no es solo responsabilidad, que también es verdad que
es verdad que la responsabilidad de hablarle, aunque sea a 10 personas juntas, siempre es, hostia, yo por lo menos he tenido muy claro siempre en la vida que hay que tener mucho respeto por el consumidor y mucho respeto por su inteligencia y sobre todo porque le estás interrumpiendo, básicamente. O sea, la publicidad normalmente entra en la vida de la gente cuando la gente no la quiere ver. Por tanto, hay un poco de agresión, ¿no? De alguna manera. Y hay una parte de responsabilidad, no solo eso, sino además una responsabilidad que diría que moral o ética de trasladar mensajes positivos y de no decir cosas, de no decir barbaridades, porque llegas a gente a la que no le importa mucho lo que le estás diciendo. Pero sobre todo yo lo que siento mucho es la sensación de agotamiento del talento, ¿no? Pero lo siento desde que ya tengo 58, pues desde que tenía 20. Es decir, que siempre te parece que pues eso, que ya está, que se acabó, que hasta ahora has tenido mucha suerte, te has acompañado de gente muy buena, has robado muchas ideas, has tenido muchas casualidades por el medio, pero que ya está, que hasta aquí ha llegado. Y bueno, vas tirando. Pero eso, a lo largo de mi vida lo he comentado con todos mis amigos y nos pasa más o menos a todos igual, ¿no? Digamos, no es una rareza. ¿Cuál es un poco el lado oscuro de la profesión? O sea, ¿a qué abismo se enfrenta uno si decide tomar el camino del mundo publicitario? Bueno, esto es una profesión espantosa. Quiero decir, yo últimamente cuando voy a la universidad y me preguntan, siempre digo, sobre todo, estad muy seguros de que os queréis dedicar a esto. Porque esta profesión es como estar examinándote, o sea, como los exámenes de... ¿Cuáles son los exámenes más jodidos que tienes tú? ¿Los de fin de carrera? Sí. Bueno, pues es como estar de esos exámenes cada semana. Es decir, te plantean un problema, tratas de resolverlo, te implicas mucho emocionalmente, porque como te decía antes, hablábamos antes, hay una implicación personal, hay una parte de tu vida que te dejas en esa idea, y normalmente vas al examen y te suspenden. Normalmente. Entonces tienes que volver con muchas ganas para no cagarla y para hacerlo mejor y no te tienes que rendir. Es una profesión que o te gusta mucho o es bastante infierno. Bastante infierno. Entonces yo te diría que hay que tener mucha vocación, y si tienes mucha vocación y te gusta mucho, es una profesión maravillosa. Maravillosa. Pero te tiene que gustar. Yo he visto a mucha gente sufrir con esta profesión, mucha gente que ha entrado pensando que era una cosa divertida y que guay trabajar en publicidad, y que no están dispuestos a sufrir las humillaciones, las presiones, el darse cuenta de que están equivocados pero en realidad no quererlo reconocer. Es decir, todo este tipo de cosas que son te hace sufrir mucho. Ahora, si te gusta mucho, y a mí, por ejemplo, me fascina, pues entonces es de una gran felicidad, sí. Supongo que esto que estoy diciendo debe valer igual para la carpintería, para la gastronomía, para el derecho, debe valer para todo, pero bueno, es una cosa que normalmente no se dice. O sea, hay que ser muy consciente de que tu vocación en la vida es la publicidad. Por ejemplo, hay que ser muy consciente de que estás trabajando para vender, para el capitalismo, para la economía de mercado, para la sociedad de consumo. Porque estamos ahí, somos el brazo armado del capitalismo. Entonces, si no crees, que le pasa a mucha gente en la profesión, si no crees en el capitalismo como sistema, no trabajes en publicidad. Porque es una putada. Es decir, nosotros estamos ayudando a las marcas a vender. Yo creo en ello. De hecho, creo que el capitalismo los últimos 100 años del capitalismo han sido los mejores de la humanidad desde siempre. Ya están las estadísticas para demostrarlo. Pero hay mucha gente que no lo cree y tiene todo el derecho a no creerlo. Pues no trabajes en publicidad. Es decir, hay que tener una vocación muy clara. Tras echar la vista atrás, ¿sabrías identificar, pues, la clave de tu éxito profesional? No mucho, la verdad. Siempre lo asocio mucho a la suerte, pero yo sí, quizás sí creo, quizá tengo una cierta mezcla curiosa de alguien que tiene ciertas habilidades para la creación, digamos, para construir historias y para distinguir historias, y luego una mentalidad muy analítica, muy estratégica, muy vendedora. Es decir, a mí lo que en realidad me gusta es construir historias que vendan, ¿no? Entonces, es posible que esa combinación de alguien tan riguroso y tan de negocio y tan claramente orientado a negocio, con una cierta capacidad pues para crear y sobre todo para percibir las creaciones de los demás, si están bien o no, pues no sea muy común, ¿no? Normalmente, digamos, hay
figuras que son muy creativas, yo no creo ser muy creativo, pero sí tengo una cierta habilidad, o figuras muy de negocio que no son nada creativos. Entonces, yo quizá soy un personaje intermedio y eso me ha hecho tener una posición, digamos, más cómoda para la profesión. No lo sé, pero estoy diciendo un poco por decir, pero es muy difícil mirar atrás y ver en qué... Yo siempre pensaba Claro. que es que tenía mucha suerte, no sé. Por supuesto. Bueno, también tiene una pregunta un poco relacionada con la suerte que has comentado, que es un poco, pues, si crees que el trabajo duro y el esfuerzo en esta profesión lleva a los resultados que uno desea, o quizás la suerte y estas cosas que has comentado tienen más peso del que quizás creemos. A ver, es una combinación de todo, pero es evidente que sin trabajar... O sea, el trabajo es una obligación. Por eso, y vuelvo a la vocación, es decir, yo he trabajado mucho sin darme cuenta. He trabajado de una manera desmesurada sin darme cuenta. He trabajado los sábados, los domingos, las noches, pero porque no me daba la impresión de estar trabajando. Como cuando dice Rafa Nadal, hostia, me pagan mucho dinero para hacer lo que más me gusta en la vida, que es jugar al tenis, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa un poco igual. Es decir, a mí pensar anuncios es lo que más me gusta en la vida. Entonces, no he tenido la sensación de trabajar. Ahora, si pienso, claro, me he dedicado toda la vida, a todas horas, a mirar libros ingleses, a mirar libros americanos, a envidiar a lo que hacen mis colegas, a pensar en la próxima campaña que tengo delante. Por tanto, sí, el trabajo es inevitable. Para trabajar mucho es muy importante que te guste lo que haces. Porque si no, es que no trabajas, es que es normal. Es decir, si no te gusta, no trabajas, punto. Siempre pongo el ejemplo de Paco Lucía, que cuando murió, Javier Limón, que había sido su productor, decía, no he conocido a nadie en la vida, ni conoceré a nadie en la vida tan dotado para tocar la guitarra como Paco Lucía. Es decir, a los 3 años ya tocaba la guitarra mejor que la gente mayor y siempre estaba tocando la guitarra. Nunca paraba de practicar. Nunca. Porque a él le parecía que no lo estaba haciendo bien. Entonces, el trabajo es obligatorio, pero forma parte de la vocación. Es decir, si tienes vocación y haces lo que te gusta, trabajas. Y a partir de ahí, sí, hay una serie de componentes. Claro, hay gente que ha tenido mala suerte y hay gente que ha tenido mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte. Hay gente igual de buena que yo, igual trabajadora que yo, que ha tenido menos suerte. Pues sí, eso es un componente. Pero bueno, si tienes vocación y trabajas y tienes un mínimo de talento hay que tener. También hay gente que trabaja mucho y tiene mucha vocación y no tiene talento. Eso también me lo he encontrado. Y es una putada, pero hostia. Pero no hacen nada bueno. Eso es una putada. Normalmente es una combinación difícil, pero a veces pasa, ¿eh? Y es una cabronada. Es una cabronada porque no hacen nada bueno. Pero si tienes eso, mucha vocación, trabajas mucho porque tienes mucha vocación, tienes un mínimo de talento, pues bueno, lo siguiente sí, pero ya, digamos, es la diferencia entre llegar al 80 o llegar al 90, ¿no? Eso es la suerte, digamos. ¿Podrías describir un poco, pues, la dinámica del trabajo cuando se te pide una campaña hasta que llega a ser el producto que te imaginabas o por el que estabas trabajando? Ya. Bueno, es una constante... Nosotros lo llamamos rebote, no sé muy bien cómo decirlo. Es decir, es una constante conversación. La primera conversación es el cliente que te encarga, y esa es una conversación muy importante. Es lo que llamaríamos briefing, pero a mí no me gustan tanto los documentos como las conversaciones. Es decir, cuando un cliente te cuenta lo que quiere, cuál es su objetivo, y tú tienes la oportunidad de preguntarle, luego suele haber otra conversación o otras conversaciones en las que tú le cuentas al cliente lo que crees que has entendido y lo que crees que tienes que hacer conceptualmente o estratégicamente. Luego hay ya el proceso de tu conversación con tus equipos creativos para tratarles de explicar lo que tú crees que el cliente quiere. Eso también te lleva unas semanas de ir hablando, de que te vayan contando cosas, de decirle a la gente, no me has entendido, en realidad lo que quieres es esto. Luego llega la otra conversación, que es una vez has llegado a una ejecución más o menos razonable que a ti te parece interesante, irse a contar al cliente, y normalmente ahí pasa lo que te he dicho, que al cliente pues hay cosas que le convencen, hay cosas que no. Normalmente se la carga, pero te salva cosas y luego tú vuelves otra vez a casa y dices, qué cabrón, se la ha cargado, pero en realidad tiene razón, hay que ir por aquí, entonces vuelves otra vez por allá, el cliente dice, ves, es verdad, me habías entendido. Y todo eso, si lo tuviera que resumir en algo, es una conversación. Es un constante diálogo con equipos, porque el cliente para mí forma parte del equipo. Luego, cuando ya te han aprobado una idea, viene la conversación con el que la va a ejecutar, que normalmente cuando hacíamos televisión pues era el director de cine, la productora del director de cine.
que también al mismo tiempo te ponen problemas, o te dicen, esto que le has vendido al cliente no tienes dinero para pagarlo porque esto es carísimo, esta película con 100 personas que corren por una carretera no la puedes hacer porque no tienes dinero, hay que meter 10 personas, hostia, tiene que cambiar todo. Y todo es una constante puesta en común, cada vez de temas más amplios hasta que se van destilando. Es un proceso de conversación y de destilación, hasta simplificar al máximo posible y hasta el final que llegas a una pieza de 20 o 30 segundos o una valla con un titular que resume lo que el cliente estaba pidiendo, ¿no? Es un proceso de destilación y al que se llega vía la conversación. Perfecto. Tú tampoco te creas todo lo que te digo, ¿eh? O sea, no. Son mis opiniones, ¿eh? Bueno, pero tus opiniones seguro que hay gente que tiene otras. Bueno, pero las tuyas son muy importantes. Bueno, tienes cantidad de anuncios pues brutales y quería preguntarte una pregunta un poco más tonta, digamos, que si tienes alguno al que le tienes especial cariño o al que recuerdas quizás que pues con el que trabajaste especialmente o quizás todos son... No. Un anuncio es una cosa muy pequeña, muy... Siempre pongo el ejemplo de los fuegos artificiales. Nosotros hacemos fuegos artificiales. A mí me interesa, en todo caso, los 10 minutos del castillo de fuegos artificiales que al final crean una cierta sensación, ¿no? O en un menú de degustación de un restaurante de 3 estrellas, de 30 platos, me interesan los 30 platos, que sí he conseguido contar. Entonces, de mi trayectoria en publicidad me interesan los 20 años con BMW, o los 20 años con IKEA, los 10 años con el Banco Sabadell. Es decir, el haber construido una trayectoria, una conversación del consumidor con la marca, ¿no? Un anuncio es que es muy poquita cosa. Es que es una anécdota, ¿no? La cosa, a mí me gusta construir anuncio tras anuncio, tras mensaje, tras cambiar, de pronto darte cuenta que el consumidor ya no te mira, entonces, hostia, volver a decir, que estoy aquí, y de pronto conseguir que te vuelva a mirar. Ese juego es el que me gusta, ¿no? Entonces, a mí me enorgullece, pues eso, haber trabajado muchos años con algunas marcas, pero un anuncio solo no da para enorgullecerse, no es poca cosa. Perfecto. Bueno, y por último, que tampoco no te quiero sacar más tiempo, ¿qué aprendizajes consideras pues imprescindibles para alguien como yo que se inicia en este nuevo mundo de la publicidad? Yo tengo la sensación de que es importante tener una formación, pero también te diría un gusto por la cultura general, por algo, lo que llamamos humanidades. Es decir, a mí me parece que un publicista que es sociólogo o que es antropólogo o que es filósofo, digo de carrera, tiene mucho ganado, porque tiene una perspectiva del mundo grande, interesante, lejana, digamos, tiene una distancia sobre las cosas. Y luego, que es una cosa que yo echo de menos, porque yo al final lo único que sé hacer medianamente bien es escribir, y es quizá lo menos importante, tener alguna habilidad en alguna técnica de comunicación. Pues a mí me hubiera gustado mucho aprender a diseñar, o yo que sé, aprender a hacer fotos, o aprender a editar vídeo, o ya más difícil, ¿no? Pero yo que sé, aprender música, o dominar algún tipo de lenguaje que me permitiera expresarme, digamos, que esas ideas, que esa visión, digamos, global del mundo me permiten tener, las pueda expresar de alguna manera, ¿no? O sea, capaz por lo menos de decirle a un músico cómo tiene que hacerlo, cómo... Entonces yo creo que con esas dos cosas, que son dos cosas contrapuestas, es decir, una cosa muy de artesanía, muy de acabar las cosas, de ejecutarlas, de hacerlas corpóreas, y algo que tiene que ver mucho con una visión global del mundo, ¿no? Con un punto de vista sobre el sentido, ¿no? de la existencia al final, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Y... ¿A ti eres músico tú? Bueno, sí, un poco todo lo que has comentado al final, lo de editar vídeos, fotografía, música, eso sí. La parte... ¿Perdón? Tengo que decirte que no sé qué edad tienes tú, que tendrás 20 y tantos. 19. 19, qué cabrón. Pues tengo que decirte que, bueno, yo tengo una hija de 20 y es verdad que la tecnología os ha permitido acceder a lenguajes que a nosotros nos resultaba muy difícil acceder, y eso es una gran ventaja, ¿eh? O sea, tenéis que aprovecharlo, porque es verdad que hoy con un ordenador o con un móvil puedes hacer fotos razonablemente buenas, puedes editar razonablemente bien, aunque luego no lo hagas súper bien, pero
por lo menos Y te también entrenas en lenguajes interesantes. Está muy también bien. tienes cantidad de formas de aprender, que con Claro, YouTube y bueno, y cantidad de plataformas que te enseñan cosas que antes claro, pues era claro, mucho eso más está muy bien. complicado. Eso está muy bien. Sois pequeños Leonardos, está muy bien. Sí, supongo. Bueno, pues eso, muchísimas gracias, ha sido muy muy Nada, interesante y nada, a ti. espero que acabes de pasar una buena tarde y eso. Un abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. Adiós.